Bienvenidos al tema ciclo de vida de testing. El testing es una disciplina que en muchas ocasiones se incluye como parte del ciclo de vida del desarrollo, ya que puede llegar a tomarse como una etapa del mismo. A pesar de esto, el testing tiene sus propios ciclos de vida. Dicho ciclo de vida marca las actividades a realizar en cada una de las instancias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciclo de vida? La definición de ciclo de vida es una sucesión de actividades o fases por las cuales se debe transcurrir para llegar a un estado final. Estas actividades o fases tienen un principio y un final claro y se ejecutan de forma ordenada. En testing se define como los procesos y actividades que se ejecutan de forma sistemática y siguiendo una planificación acorde. Estos procesos engloban diferentes actividades que permiten cuantificar y verificar la calidad del producto. Existen diferentes ciclos de vida de pruebas. En este material nos enfocaremos en el modelo STLC, el cual presenta las actividades de forma secuencial, desde el comienzo del proyecto hasta el final del mismo. ISTQB reconoce además el modelo en B, donde el desarrollo y el testing son ramas que apuntan al mismo nivel, ya que cada etapa de desarrollo se corresponde con una etapa de testing. Es uno de los modelos más utilizados. También se reconoce el modelo iterativo, donde a diferencia de los modelos secuenciales, los dos antes mencionados, es compuesto por N ciclos pequeños que involucran a las nuevas funcionalidades liberadas. Las fases se podrán ejecutar de forma cíclica hasta obtener el resultado esperado. La cantidad de etapas y la forma de organizarlas depende en muchas ocasiones de las planificaciones, el contexto, las características del proyecto y las características de la empresa en donde se esté realizando el proyecto. Veamos ahora las fases del ciclo de vida de testing para el modelo STLC. Como se mencionó anteriormente, la cantidad de fases y cómo se implementen dependen de la organización en la que se adopte. Vamos a mencionar en esta etapa las siguientes fases: análisis de requerimientos, una fase de planificación, la fase de diseño, la fase de ejecución, la fase de ciclos o regresión y la fase de evaluación. Se debe tener en cuenta que estas fases son independientes del ciclo de vida del software. Por este motivo, se recomienda que a partir del comienzo a trabajar en el proyecto exista un equipo de testing que esté involucrado en la fase de análisis de requerimientos y en la fase de planificación general del proyecto. A continuación, se realizará una breve reseña de cada una de las fases antes mencionadas. Comenzamos con la fase de análisis. Es la primera fase del ciclo de vida de testing. En esta etapa se realizará el análisis de los requerimientos que fueron acordados con el cliente, para entender la problemática del proyecto y de esta manera poder detectar los requisitos que serán sometidos a pruebas. Es importante esta etapa para detectar posibles conflictos, ambigüedades, incongruencias o inconsistencias existentes en los requerimientos definidos con el cliente. La etapa de análisis tiene como insumo el documento de requerimiento o las historias de usuario acordadas con el cliente. Fase de planificación de pruebas. La fase de planificación de pruebas, o también llamada fase de definición, está marcada por la creación del plan de pruebas o test plan. En este documento de alto nivel, en el que se describen las estrategias que se utilizarán al momento de realizar las pruebas, es aquí donde se registran aspectos que van desde el objetivo del proceso de prueba, los componentes y características a probar y los que no se probarán, los métodos y recursos a utilizar, hasta la estimación de tiempo, responsables de los diferentes roles del equipo de testing. En el plan de pruebas se debe especificar cuál es el alcance de las pruebas, funcionalidades que probaremos y funcionalidades que no se van a probar. ¿Qué tipo de pruebas se realizarán? Pruebas funcionales, pruebas de ambiente, pruebas de integración, los criterios de aceptación de esas pruebas, qué herramientas utilizaremos,
las estrategias de prueba que utilizaremos, por ejemplo caja negra o caja blanca, entre otros puntos fundamentales de la realización del testing. En esta fase se define el equipo de trabajo abocado, determinando los esfuerzos y las estimaciones de costo para todo el proyecto. Debemos tener en cuenta que en esta etapa del proyecto ya está encaminado y por ende algunas áreas ya definieron sus tareas a realizar. El plan de pruebas que se genera en esta fase será la guía a utilizar durante todo el ciclo de vida, lo cual no significa que el plan de pruebas estipulado inicialmente sufra modificaciones a lo largo del proyecto. También en esta etapa se comienzan a definir las instancias y ambientes a utilizar. Continuamos con la etapa de diseño de pruebas. El ciclo de vida de pruebas transcurre en paralelo a los ciclos de desarrollo. De esta manera, mientras el equipo de desarrollo está trabajando en las funcionalidades requeridas, el equipo de testing llega a la etapa de diseño de pruebas, en la cual comienza a diseñar los casos de prueba. En esta fase se generan los casos de prueba que verificarán los requerimientos solicitados por el cliente. Para ello, el equipo de testing se basará en los documentos de requerimiento o en las historias de usuario. A su vez, en esta fase es importante lograr el consentimiento de los usuarios y de los desarrolladores a la hora de diseñar los casos de prueba. En muchas ocasiones, esto conlleva a una revisión entre pares de dichos casos creados en busca de su validación. Así, del mismo modo, se revisa y se valida con el cliente final. Es importante identificar los datos de prueba que serán utilizados en la ejecución de los casos de prueba, así como también los criterios a utilizar para determinar si una funcionalidad pasa las pruebas o no. En esta fase se comienza a hacer uso de las herramientas de testing para la creación de los casos de prueba. Un ejemplo de ella es TestLink. Etapa de ejecución de pruebas. En orden de relación, esta es la etapa más importante para el equipo de testing. Es decir, si tuviéramos una única fase, esta sería la fase a ejecutar. Cuando el equipo de desarrollo tiene versiones estables del sistema, funcionalidades o aplicativos, las mismas son liberadas en el ambiente de testing. Se comienza a ejecutar la suite de pruebas que contiene los casos de prueba diseñados para las funcionalidades liberadas por el equipo de desarrollo. Para comenzar con la etapa de ejecución de casos de prueba, es importante tener clara la secuencia de ejecución de los casos, contar con la descripción clara del paso a paso para ejecutar dichos casos y manejar los datos de prueba para realizar la ejecución con éxito. En ocasiones se comienza realizando pruebas de humo, las cuales permiten definir si el sistema es lo suficientemente estable como para comenzar con la ejecución de los casos de prueba creados. Una vez que el sistema pasa las pruebas de humo, se comienza la ejecución de pruebas con los casos creados para las funcionalidades liberadas. Así también, como en la fase anterior, se usan herramientas que nos permiten la creación de los casos de prueba. En esta fase se realiza el registro del resultado de la ejecución de los casos de prueba. También se realiza el registro de los defectos o bugs y las sugerencias para el equipo de desarrollo pueda mejorar o corregir el sistema. Ciclo de pruebas o regresión. En esta fase se pone énfasis en la ejecución de los casos de prueba que fallaron y en la ejecución de los casos de prueba correspondientes a las funcionalidades que puedan ser afectadas tras la corrección de los incidentes encontrados. Es importante tener en cuenta que cuando un bug es reportado, se debe ejecutar nuevamente todos los casos de prueba asociados a la funcionalidad afectada. Para que se puedan realizar pruebas de regresión, es necesario que el equipo de desarrollo corrija los defectos reportados. Etapa de evaluación. Es la etapa final del ciclo de vida de testing. En esta etapa se analizan los resultados obtenidos de manera de verificar si se alcanzaron los objetivos propuestos. Se evalúa los criterios de finalización del ciclo en función del tiempo, la cobertura de pruebas, costos, criterios de aceptación y calidad.
Se generan los informes finales de pruebas con los resultados de las ejecuciones de los casos de prueba, registrando casos de prueba que pasaron y casos de prueba que fallaron. En base a la información de pruebas se examinan los resultados obtenidos y se determina si se cumplieron los objetivos definidos en el plan de prueba, si es necesario repetir las pruebas, si se devuelven las versiones testeadas a desarrollo o se puede continuar con posteriores versiones. Es decir, si se liberan las versiones a producción. En resumen, vimos que el ciclo de vida de testing puede contar con las siguientes fases. Fases de análisis de requerimientos, fase de planificación, fase de diseño, fase de ejecución, fase de ciclos de vida o fase de regresión y la fase de evaluación. El testing es una tarea repetitiva que itera entre fases las que se mencionaron anteriormente. Pueden existir actividades dentro de las fases que se pueden integrar entre sí y de la misma forma hay fases que se pueden integrar con otras. Los integrantes del equipo de testing interactúan con cada fase dependiendo del rol que desempeñan en el proyecto, tal como lo mencionamos en habilidades y roles. Por tal motivo, un tester junior solo está involucrado con las fases de ejecución de pruebas. En cambio, un líder de pruebas está presente en todas las